haber visto unas 4 o 5, ¿no? Unas laringomalacias, unas glóticas, atresia traqueadas, sí, es muy raro, afortunadamente. Pero esto sí, la bronquiolitis es una patología de a diario, ¿no? En pediatría de a diario. Entonces, vamos a hablar sobre sibilancias y bronquiolitis, ¿no? Sibilancias, un sonido musical continuo, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es la característica? Que es más acentuado en la expiración. Entonces, es una obstrucción de la vía aérea que a la auscultación la vas a escuchar ese ruido, el sonido característico, ¿no? Cuando el paciente incluso dices, piensas ese diagnóstico, este paciente puede ser asmático, qué sé yo, pero ya les he dicho, ¿no? El método de diagnóstico ideal para el asma es la espirometría. Si que no le puedes hacer, pues después lo catalogas como una bronquiolitis aguda y pues es una patología que causa obstrucción de la vía aérea, es más frecuente en lactantes y pues generalmente es una infección viral, tiende a sobreinfectarse, pero es muy frecuente en la edad pediátrica, ¿no? En la edad pediátrica. Entonces, uno lo define clásicamente, ¿no? Hasta ahora los libros de pediatría lo siguen indicando como tal, ¿no? O sea, siguen indicando como tal, este, es la obstrucción, el primer episodio de espasmo bronquial en el paciente pediátrico o lactante menor de 2 meses a 2 años. Así lo definen, ¿no? Todavía los libros que les digan desde hace tiempo, desde que era residente, digamos, ese definición, hasta ahora lo sigue manteniendo. El primer episodio de espasmo bronquial en un lactante menor de 2 meses a 2 años. Y pues ¿qué condiciona? Ahí pueden ver, es más frecuente en lactantes y niños pequeños, 1 o 2 años, una obstrucción por una inflamación, una agresión, una infección viral, que ocasiona edema, secreción mucosa y restos celulares, detritos que condicionan una obstrucción, sobre todo en el periodo expiratorio del paciente, y por eso tiendes a tener sibilancias, que es lo más frecuente. Puedes asociar, si es que es muy severa la obstrucción, taquipnea, crepitantes, roncos, y como vemos en la imagen, vamos a ver una, como vemos en la imagen, un bronquio sano y un bronquio inflamado con edema a nivel del lumen de los bronquios, etcétera, ¿no? Lastimosamente lo que hemos dicho que condiciona, digamos, a la bronquiolitis es el tamaño, el diámetro que tienen los bronquiolos terminales, los pacientes pediátricos que son muy estrechos. Y afortunadamente, digamos, porque sería muy terrible si es que fuera, digamos, se mantuviera así la arquitectura, pero la naturaleza es tan sabia que en los niños, si tenemos los poros de Conte, son como que son canalitos de escape, ¿no? De los bronquios inflamados pueden, digamos, escapar a otros bronquios, unas ramificaciones de los bronquios terminales que favorecen más bien la entrada, la salida de aire en estos procesos, si no sería terrible para el paciente pediátrico frecuente en esta edad, ¿no? Dentro de la bronquiolitis, la etiología más frecuente, el virus respiratorio sincitial en un 50%, es igual, es una pregunta clásica, ¿no? De la bronquiolitis. Cuando está con una coinfección se asocia a una mayor gravedad, sobre todo la sobreinfección, que afortunadamente es muy rara, digamos, en pediatría. Dentro de los factores de riesgo está el sexo masculino, la exposición al humo al tabaco, el hacinamiento, la ausencia de lactancia materna. Estos pacientes, de un 5-8% de ser un paciente con hiperactividad bronquial crónica, bronquitis a repetición, etcétera, puede desarrollar asma. Y pues, sobre todo, el índice predictivo positivo es más cuando se inicia después de los 18 a 36 meses. Ya les he dicho, ¿no? Es una patología netamente de los 2 meses a los 2 años hasta los 24 meses. Después de eso, el paciente ya debuta con una bronquiolitis, puede que esta persista hasta que sea grande, ¿no? A eso se refiere. Pues dentro de otros agentes biológicos, ahí está el metapneumovirus humano, el virus de la parainfluenza, el adenovirus, la influenza, el rinovirus, el bocavirus, el coronavirus y el enterovirus, ¿no? Las bacterias asociadas pueden ser la clamidia trachomatis, la tuberculosis, la histoplasmosis, la papilomatosis. Como agentes biológicos, a veces te hacen sospechar también una bronquiolitis, pero a veces hacen diagnóstico diferencial. Y pues lo que hemos visto la anterior vez, lo que les decía, ¿no ve? De un cuadro viral que empieza con rinorrea, con o sin fiebre, tos ocasional que va incrementando, pues asociado a qué, a dificultad respiratoria, uso de retracción a nivel de los músculos intercostales, crepitantes, sibilancias, dificultad para alimentación que persiste, que tienen un pico, se había dicho, ¿no? De 2 a 3 días y pues luego va remitiendo. Y pues ahí vamos viendo
Si el virus infecta las células epiteliales, se desprenden hacia el tracto respiratorio inferior y pues esto a veces condiciona una sobreinfección. Y pues a veces los cilios son capaces de eliminar esta secreción, estos detritos celulares, pues lo eliminan con la expectoración del paciente. Otros no, la fortuna, lastimosamente los lactantes menores no tenemos un adecuado sistema de drenaje ciliar y pues a veces tienden a sobreinfectarse por esa condición, ¿no? Tenemos un mucolítico y expectorante ideal, digamos, en este grupo etario. Dentro de la bronquiolitis aguda y asma, como podemos saber, los sibilantes precoces generalmente transitorios se presentan en un 20%, tienen función pulmonar disminuida al nacimiento, pues mejoran con el crecimiento, la resolución se produce a los 3 años, en un 14% van a ser sibilantes persistentes con deterioro de la función pulmonar y sibilancias que van a persistir después de los 3 años, y una sibilancia de inicio tardío con un 15%, que la función pulmonar va a estar estable y pues las sibilancias tienden a persistir después de los 3 años, ¿no? Lo que les decía, a veces no tenemos la edad suficiente para hacer una espirometría y a veces piensas que este paciente con bronquitis recurrente o hiperactividad bronquial crónica puede debutar posteriormente con asma. Hacemos el índice predictivo de asma o índice de Castro-Rodríguez clásico, utilizado todavía en los servicios de urgencias pediátricos para el diagnóstico de asma. Estos tienen dos criterios mayores, tres menores, ¿no? Uno de los dos de los mayores son diagnóstico médico de asma en uno de los padres, dermatitis atópica, diagnóstico médico de rinitis alérgica, sibilancias no relacionadas con resfriados y una eosinofilia periférica mayor al 4%, ¿no? Haces diagnóstico cuando tienes uno de dos criterios mayores o dos de los tres criterios menores. Tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad aquí estaba el 88.6%. Dentro de la anamnesis en la bronquiolitis aguda verás sí, antecedentes relacionados con el parto, antecedentes familiares, antecedentes sociales, etcétera, ¿no? A la exploración física verás cómo está la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, muy importante. Si la inflamación de la vía aérea condiciona a una hipoxemia, pues ni modo, ese paciente necesita oxígeno y no lo vas a poder mandar a la casa, ¿no? Pero es muy importante siempre medir la frecuencia respiratoria y la saturación. Y si la saturación de oxígeno, qué sé yo, está en 85, 86, 87%, por nuestro medio que está muy bien, arriba de 85, pero es a expensas de qué? A una mayor función cardíaca o respiratoria. En este caso hay una compensación del corazón y de los pulmones. ¿Y cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a diagnosticar? El paciente va a estar taquipneico, el paciente va a estar con mayor trabajo respiratorio, va a estar taquicárdico. Desde que el paciente esté consciente, tenemos que recordar que el triángulo de evaluación pediátrica tiene tres partes, que son la parte respiratoria, hemodinámica y neurológica, y eso es una herramienta fácil para hacer la valoración inicial del paciente crítico en emergencias. Tomas 3 puntos, como dicen, el triángulo tiene 3 lados, triángulo de evaluación pediátrica, ves cómo está el color. Si el color es normal, listo, perfecto, la parte hemodinámica está bien. Si ves que el paciente está con dificultad para respirar, ahí hay una alteración en uno de los lados, la parte respiratoria. Y si le preguntas una pregunta sencilla, por decirlo así, ¿cuál es tu nombre, hijito? Entonces el paciente te dirá Carlos, listo, está conectado, ahí están, hay solamente una de las tres partes, ese paciente como que todavía puede esperar dentro del triaje, les estoy hablando, ¿no? Del triaje. Pero a veces estos niños llegan con 2 de los 3 lados alterados, tienen taquicárdicos, con alteración a nivel de la perfusión, con dificultad para respirar, más taquipneicos. Pese a eso hay un mecanismo de compensación y por eso mantiene una saturación arriba de 85 en nuestro medio. Pero ahí vemos que ya existen 2 de los 3 lados alterados y a veces, ¿qué pasa? Que el mecanismo de compensación del paciente falla y se detiene de forma súbita y el paciente ese mismo rato ya está haciendo paro respiratorio. Por eso es muy importante valorar a estos pacientes, no ver la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación y no confiarnos solamente en la saturación. No está saturando arriba de, sobre todo las enfermeras, ¿no? Está saturando el doctor este paciente dentro del triaje. Ese niño está saturando 90, 88, está bien, pero no se dan cuenta que es expensas de que está taquicárdico, que está con mayor trabajo respiratorio para compensar esa hipoxia que está condicionada a la patología pulmonar y pues de repente hace paro respiratorio y estaba saturando bien que se va a chupar a este paciente, ¿no? Y es por eso, no se ha hecho una buena valoración, un buen triángulo de evaluación pediátrica en estos pacientes, ¿no?
La aspiración prolongada es otra característica de la bronquiolitis aguda. De hecho, de las manifestaciones clínicas va a ser inicialmente inespecífico, como un resfrío, un cuadro gripal, puede debutar con hipoxemia y fiebre, taquipnea, dificultad respiratoria, y pues lo que mencionábamos, ¿no? El apnea y luego el paro respiratorio que le sigue a la apnea, muy importante, sobre todo en recién nacidos de término y pretérmino, ¿no? Aquí está igual, está más transcrito. La duración generalmente tiene una evolución natural de la enfermedad de 14 días y pues un 10% nomás tienden a complicarse pues y persistir en prisión y sobre. Dentro del diagnóstico es netamente clínico. Como vemos, este es el primer episodio del espasmo bronquial o de sibilancias, el niño sibilante, como también le llaman en algunos libros. De radiografía puedes ver atelectasias, datos de atrapamiento aéreo, la lucidez pulmonar, etcétera, ¿no? Que a veces te confunde, pues, un niño chiquito con un paciente con hiperreactividad bronquial. Laboratorialmente, generalmente está normal porque es de origen viral y pues la complicación asociada más frecuente es la otitis media aguda, ¿no? Y pues dentro de los diagnósticos diferenciales de esta patología tienes que descartar una fibrosis quística, la inmunodeficiencia, un episodio recurrente refractario o una alteración del desarrollo de ¿no? Bueno, la escala de TAL nos sirve para la puntuación de los pacientes con bronquiolitis aguda y pues vamos viendo de acuerdo a la gravedad, si es leve, moderada y severa, y pues los puntos que toman son la edad, la frecuencia respiratoria, las sibilancias, la retracción y la saturación de oxígeno, para ver si este paciente cursa con una bronquiolitis aguda grave, moderada o leve. Dentro de la escala de Woods, es otra escala para la valoración de la bronquiolitis. He tomado otros puntos como la sibilancia, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ventilación y la cianosis. Y vamos viendo si la bronquiolitis es leve de 1 a 3 puntos, moderada de 4 a 7 y grave de 8 a 14. ¿No? Bueno, dentro del tratamiento, medidas de soporte. Si el paciente no puede alimentarse, pues ni modo. Una buena hidratación, le pondrás una vía venosa periférica, corregirás la deshidratación porque son pacientes que no se están alimentando, una carga de 10 a 20 ml por kilogramo con fisiológico, Ringer lactato de inicio, luego soluciones de mantenimiento. Si es que el paciente no puede o no puedes, digamos, o qué sé yo, es un paciente de difícil canalización y está deshidratado, la instalación de una sonda nasogástrica para la administración de líquidos por esa vía es otra alternativa que se puede usar también en el servicio de urgencias. Las soluciones isotónicas para prevenir la hiponatremia asociada a estos pacientes. Actualmente la tendencia en pediatría es usar soluciones ya no tanto hipotónicas ni isotónicas, más bien hipertónicas, ¿sabes? Sobre todo en otros países, en Chile, Argentina, México, ya usan dentro de la preparación de líquidos parenterales con el joy de cigarro, usan pues por sodios de 5, 6 equivalentes por 100 ml de solución administrada, y si es por superficie corporal usan 60, 70 mil equivalentes por metro cuadrado, o sea, de sodio, ¿no? Esa es la tendencia actual. La oxigenoterapia, si es que el paciente está hipoxémico, una cánula nasal de alto flujo, si es que tiene mucha dificultad respiratoria. Hay interfaces para la administración de la ventilación no invasiva, una interfaz nasal, nasobucal, o incluso una interfaz facial, ¿no? Las cámaras de Helmet, ¿no? Muy usadas en este tiempo de la pandemia, han debido haber bastantes ustedes para los hospitales. La fisioterapia es muy cuestionada, ¿no? Si el paciente está con mucha dificultad respiratoria, no lo vas a mandar a fisioterapia, ¿no? Esperarás a que disminuya el trabajo respiratorio y una vez superado, pues ya le indicarás la fisioterapia para mejorar el drenaje o toilet pulmonar, ¿no? Los broncodilatadores generalmente son muy impredecibles, sobre todo en menores de 1 año, por eso a veces las nebulizaciones con adrenalina, con salbutamol, pues, pueden ser muy útiles, sobre todo en niños más grandes, ¿no? En menores de 1 año, ¿no? Las nebulizaciones con hipertónica y adrenalina son otras alternativas también para el tratamiento, pues como pueden ver, no hay un tratamiento bien, no hay algo que te diga, oye, mira, este tratamiento te va a ayudar con la bronquitis en un 90 o un 100%, digo, no hay un tratamiento de elección, pero son varias cosas dependiendo la evolución de tu paciente, ¿no? Y pues cuando vas a considerar internar, hospitalizarlo con pacientes hipoxémicos, durando menos del 75-80%, si el paciente tiene mucho trabajo respiratorio y por eso no puede alimentarse de forma adecuada,
está deshidratado, etcétera, lo internarás. El paciente está con apnea o tiene taquipnea extrema, puede complicarse, como les he dicho, había veces que está saturando bien, si está muy taquipnéico, está a expensas de esa compensación de la función respiratoria, pero eso tiene un límite, tiene un tiempo, y ese paciente tiende a cansarse, pues puede debutar con una apnea y un paro respiratorio fácilmente, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para una enfermedad grave está la edad, menor de 12 semanas, un recién nacido pretérmino, las enfermedades subyacentes como la enfermedad de una cardiopatía congénita, una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, una displasia broncopulmonar o pacientes con alteraciones neurológicas comunitarias son factores de riesgo, ¿no? Para la prevención, el palivizumab es un anticuerpo monoclonal que se coloca vía intramuscular y pues actúa contra la proteína F del virus respiratorio sincitial y reduce el riesgo de hospitalización, sobre todo, no a todos, no se aplica, digamos, este anticuerpo monoclonal a todos en general, se lo va a aplicar en grupos de alto riesgo, como los hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Las indicaciones de pacientes prematuros menos de 29 semanas con alguna cardiopatía o enfermedad pulmonar, inmunodeficiencia, secundaria o pacientes neurológicos que tienen a las microaspiraciones constantes por un mal manejo de la vía aérea de secreciones, etcétera, ser empleados para evitar una bronquitis recurrente. Bueno, para hablar de la bronquitis aguda, la infección química también, una alteración a nivel del epitelio tracto bronquial, que sufre daño e hipersensibilización de la vía aérea con tos prolongada, generalmente tiende a remitir de 1 a 3 semanas, generalmente causa una inflamación específica de leve a moderada grave inclusive. Pues dentro de las complicaciones de las manifestaciones clínicas tenemos que fiebre, puede ser un resfriado común, una rinofaringitis, conjuntivitis, rinitis, tos, la auscultación puede tener crepitantes, roncos bilaterales, gruesos, a veces sibilancias también, por eso se confunde con una bronquiolitis como tal, pero generalmente se tiende a presentar en niños más grandes, ¿no? Y pues dentro de los trastornos de la tos es un hallazgo muy frecuente. Si es de tipo inflamatorio, pues a veces están asociados con asma. Si es crónico, una displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis, tractomalacia, broncomalacia, alteraciones ciliares, otras neumopatías crónicas. Las enfermedades crónicas o trastornos congénitos como la hendidura laríngea, un trastorno de la deglución, un reflujo gastroesofágico, compresión de la vía aérea por anillos vasculares y cardiopatías congénitas. Los trastornos infecciosos o inmunitarios, una inmunodeficiencia, una neumopatía eosinofílica, una tuberculosis, alergia, sinusitis, amigdalitis, adenoiditis, sobreinfecciones por clamidia, ureoplasma, sobre todo en lactantes, ¿no? El ureoplasma ureolítico, frecuente, digamos, en lactantes, diagnóstico de descarte, obviamente, por la pertusis, micoplasma neumonía, y pues si es adquirido una aspiración de cuerpo extraño, traqueal esofágico, también están relacionadas con estas patologías. Bueno, para hablar dentro de la bronquitis crónica, igual puede ser una tos productiva. Generalmente el tiempo es de 3 meses o más al año, o al menos un episodio de los 2 años seguidos. Tiene el 80% del contacto con el humo del tabaco. Y dentro de los diagnósticos diferenciales está la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar y las bronquiectasias, ¿no? Bueno. Igual causa una inflamación inespecífica y pues tiende a infectarse con una bronquitis bacteriana persistente, sobre todo si tiene tos crónica de más de 3 semanas, el bacteriano es más de 10 a las 4 unidades formadoras de colonias en los cultivos y pues tiende a desaparecer posterior al tratamiento antibiótico, ¿no? Algunos libros aún lo ponen en duda, dicen no es una patología netamente pediátrica, por eso no van a escuchar mucho el diagnóstico de crónica pediátrica. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas.
No, ¿qué hace? Fuerte, ¿qué ha dicho? Preguntas. Por favor, ¿por qué la tenencia ahora pide que se use solo sin decir? Ahí está. ¿Pueden ver mis preguntas? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver? Perfecto. Muy bien, entonces vamos con las preguntas. Una sibilancia es un ruido en la inspiración, es un ruido rudo y agudo, es un ruido bifásico en inspiración y expiración, es un ruido en la expiración, es la tos perruna y metálica. ¿Qué es sibilancia, no? Según lo expuesto. A ver, ahí vamos viendo. Bien, ¿no? Una sibilancia es ruido siempre expiratorio, ¿no? Lo que hemos hablado al principio de la diapositiva. Todos han contestado muy bien. En la expiración. El agente etiológico más frecuente de la bronquiolitis, esto siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico de la bronquiolitis? ¿Cuál es? A ver, el virus respiratorio sincitial, el bocavirus humano, el virus de la VIH, el VIH, el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis. Igual todos, ¿no? Esta pregunta como que es bien sonada, ¿no? El virus respiratorio sincitial. Más del 50% es agente etiológico de la bronquiolitis aguda, ¿no? Uno de los siguientes no es un factor de riesgo familiar, no es un factor de riesgo familiar para la bronquiolitis. La fibrosis quística, la inmunodeficiencia, asma en un familiar de primer grado, una enfermedad respiratoria recurrente, todos son factores de riesgo. A ver qué piensan según el libro. Ahí, todos son factores de, según el libro, ¿no? Todos son, digamos, como que los familiares de fibrosis quística, inmunodeficiencia, asma en la familia de primer grado y las enfermedades respiratorias recurrentes en familiares también de primer grado son factores de riesgo, indica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para la bronquiolitis aguda? Oxígeno, corticoides, salbutamol, la ribavirina, ninguno. A ver, ¿cuál es el tratamiento para la bronquiolitis? ¿Qué le ponemos? Y ahí como que hay una, lo que les decía, ¿no? Si el paciente generalmente a veces tiende, un paciente bronquiolítico puede que tenga, digamos, desaturación, puede que no, puede que tenga solamente sibilancias, espasmo bronquial, que remite con las nebulizaciones con hipertónico, con salbutamol, con a veces con adrenalinas y además tiene datos de espasmo muy severos, qué sé yo. Entonces, o de repente no está comiendo, qué sé yo, lo internarás para alimentar, para corregir la deshidratación. Es todo lo que hemos hablado, ¿no? Es todo lo que hemos hablado. Y pues no hay, como les decía, no hay un tratamiento de elección así como que al 100%, ¿no? Todo depende de la gravedad con llega el paciente y pues generalmente el tratamiento es de soporte, tener la oxigenoterapia, un soporte parenteral y la menor cantidad de irritación que produzcas en tu paciente, el mayor confort que le des va a ser, digamos, como que vaya muy bien, por eso un cuadro le autolimitado a 3 a 5 días, ¿no? El pronóstico de la bronquiolitis aguda, ¿de qué depende? De la displasia broncopulmonar, de la cardiopatía congénita, de que tenga una inmunodeficiencia, de qué depende el pronóstico. Bien, ¿no? De todos, o sea, si tiene alguna patología pulmonar congénita, una displasia broncopulmonar, paciente prematuro, que ha sido sometido a una o ventilación mecánica prolongada, etcétera, o exposición a oxígeno, va a tener displásico, va a ser displásico broncopulmonar, ese paciente tiene más riesgo, ¿no? De que esa bronquiolitis se sobreinfecte. Si tiene una cardiopatía congénita igual, si tiene una hemodeficiencia igual, ¿no? Tiende a complicarse más esa bronquiolitis. Ahí está bien la población. ¿Cómo actúa el palivizumab contra la proteína M del virus de la influenza, contra la proteína M del virus respiratorio sincitial, contra la proteína F del virus respiratorio sincitial,
estimula el sistema inmunológico específicamente. ¿Cuál creen? A ver, el A, B, C, D o E. Ahí vamos a hablar igual en las diapositivas, ¿no? Contra la proteína F del virus respiratorio sincicial, ¿no? Virus respiratorio. La opción C era la correcta. ¿Cómo se define bronquitis crónica? Tos productiva durante más de un mes, tos productiva durante más de 2 meses, tos productiva durante más de 6 meses, tos productiva durante más de 3 meses, ninguno. A ver, 1, 2, 3, la opción A, B, C, D o E. A ver, vemos. Eso, no todos han respondido muy bien, más de 3 meses, ¿no? Como se igual en la plata. Una de las siguientes es causa del 40 a 75, 45 a 75% de las malformaciones congénitas de la laringe. La estenosis glótica, la estenosis subglótica, la laringomalacia, la parálisis de las cuerdas vocales. A la posición A, B, C o D. Bien, ¿no? La mayoría responde muy bien. Es la opción C, la laringomalacia. Perfecto. Una de las siguientes es característica de la atresia congénita laringea. Es secundaria a un cuadro infeccioso previo, está relacionada con un hemangioma subglótico congénito, se detecta en el periodo prenatal, se asocia con un laringocele congénito, todos son correctos. Atresia congénita laringea. A ver, A, B, C. Ahí ha habido como que, bueno, dentro de las características que se detectan, se puede detectar esta patología en el periodo prenatal, ¿no? Ya como que pues, este paciente va a tener atresia congénita de la laringe, ¿no? O sea, sí puede ser. Una de las siguientes es característica de la hendidura laringea tipo 3. Se extiende hasta las cuerdas vocales, hasta la tráquea cervical, hasta la tráquea torácica, hasta los cartílagos cricoides. ¿Hasta dónde se extiende la hendidura laringea tipo 3? A, B o C. Ya, ahí está, ¿no? Hasta la tráquea cervical, ¿no? El grado 4 es hasta la tráquea torácica, ¿no? El grado 4. El grado 3 hasta la cervical. Bien. Una de las siguientes es característica del quiste broncogénico. Puede ser primario o secundario, está relacionado con insuficiencia respiratoria grave, produce síntomas respiratorios asociados a disfagia, el pronóstico es muy malo, ninguno del quiste broncogénico. A ver, ¿cuál dicen ustedes? Sí, muy bien. Eso, ¿no? Produce síntomas respiratorios asociados a disfagia. No todos los quistes broncogénicos, enterogénicos, etcétera, que hemos visto, están relacionados con la disfagia y pues síntomas respiratorios. ¿A qué se refiere el término de traqueomalacia primaria? A una atresia esofágica más su fístula, a una compresión traqueal congénita, son pacientes sometidos a ARM prolongado, hay una ausencia congénita de cartílagos traqueales, todos son correctos. Está en una tablita, ¿no? Que hemos visto igual en la presentación. Bien, ahí igual todos han respondido correctamente, ¿no? Ausencia congénita de los cartílagos traqueales. Las prótesis endobronquiales son útiles en la laringomalacia, el ARM prolongado, la broncomalacia, pacientes con asma refractario, en todos los pacientes. A ver. Bien, igual ahí, ¿no? La broncomalacia, ¿no? Dice la literatura que son muy controvertidos, pero sí se usan en esa forma. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la broncomalacia? La estenosis persistente, la lesión congénita de la vía aérea, la bronquitis bacteriana prolongada, todas son complicaciones o ninguno. A ver. Igual ahí todos han respondido bien, la bronquitis bacteriana prolongada, ¿no? Es la complicación más frecuente de la broncomalacia. Pues bueno, muchas gracias. Disculpen por la demora nuevamente, está ahí con un paciente, hasta ahora se darán cuenta que me siguen llamando por el mismo paciente, etcétera. Podido ver en la presentación que está sonando mi teléfono, etcétera. Mil disculpas, a veces gajes, ¿no? del trabajo, pues
No sé si tienen alguna duda y si no, igual me la escriben, digamos, como varios de ustedes me la han ido escribiendo por WhatsApp, entonces los he ido contestando, ¿no? Listo, entonces nos vemos la siguiente clase y pues sigan estudiando, ¿no? Sigan estudiando, pues vayan repasando, ya falta muy poco tiempo. Muchas gracias por la atención y pues hasta la siguiente.